En este espacio queremos compartir con ustedes nuestros libros, novedades, autoras y autores, pero sobre todo queremos estar cerca de ustedes, las lectoras y lectores. Los dejo entonces con los libros de siglo. Bueno, ustedes se preguntarán qué tienen en común los errores de Galileo, los planetas perdidos, teorías que parecen que no se van a mover y se mueven. Bueno, pues justamente gracias a esas anomalías, ¿no? Que ahora nos explicará Sergio de Régules exactamente qué son esas anomalías, pero bueno, en general son esas situaciones, pues que parece que son errores y que al final nos llevan a otros descubrimientos distintos. O teorías geniales o cosas que han cambiado la ciencia, la maravilla del mundo. Algo anda mal, ese es el libro que recién está en la colección Ciencia que Ladra en México, La ciencia y las ventajas de las anomalías. Y Sergio de Régules, pues él es físico de formación y es uno de los divulgadores más conocidos de México, que además nos entusiasma con la manera de narrar, ¿no? Ha hecho de la divulgación de la ciencia pues, su especialidad, ¿no? De alguna manera. Él está como coordinador científico de ¿Cómo ves?, la revista de la UNAM científica, y bueno, es un experto en todos los temas que contiene este libro, ¿no? Yo quería preguntarte, Sergio, ¿por qué decidiste escribir un libro centrado en las anomalías y no en los grandes aciertos de la ciencia? Esa es una excelente pregunta, porque creo que desde el principio, cuando decidí que lo que quería yo hacer era divulgar la ciencia, que ya fue hace un buen número de años, una cosa que sí me pareció muy importante es que siempre, cuando se habla de ciencia, siempre se habla de genios y grandes descubrimientos, y eso, aparte que ya resulta aburrido, pues no es cierto. Entonces yo siempre me propuse mostrar cómo funcionaba de verdad la ciencia, con lo bueno, lo malo, los fallos, lo que parece fallo, si no lo es, etcétera. Entonces, justamente cuando aparecen anomalías en la ciencia, la reacción de la comunidad científica ante resultados que contradicen lo que se pensaba, demuestra súper bien cómo opera la ciencia de verdad, cómo funciona la ciencia como un colectivo de personas, ¿no? La ciencia es una actividad súper social, súper colectiva, no existe el genio que está en su torre de marfil, si acaso alguna vez medio existió, eso ya pasó, ¿no? Entonces las anomalías me daban la oportunidad de mostrar cómo, no solo, o sea, cómo reacciona la comunidad científica ante esos resultados, que ilustra muy bien cómo funciona, y también cómo reaccionan los científicos individuales. Entonces, digamos que es la situación ideal para mostrar a la ciencia en acción de carne y hueso. Justo ahí, bueno, hay muchas cosas históricas que narras. Quería preguntarte cuáles de los casos históricos de los que narras te parece más sorprendente, ¿no? O paradigmático de cómo avanza la ciencia. Eso sí que no lo había pensado. Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la idea de que las anomalías gravitacionales de los planetas conocidos. Entonces hay como hay varias historias en el libro sobre eso. Cuando tú tienes un planeta y sabes que se tiene que mover de acuerdo con las leyes de Newton y bla, bla, ¿no? Y resulta que el planeta no se mueve de acuerdo con las leyes de Newton y bla, bla, sino que hace cositas raras. O sea, ya que mides su trayectoria con mucho, mucho, mucho cuidado, te das cuenta que se desvía de lo que debería de estar haciendo. Y quizá uno podría decir, bueno, ¿a quién le importa, hombre? Son unos detallitos. Pero lo cierto es que cuando tienes instrumentos de medición muy finos y una teoría muy buena y muy desarrollada y se contradicen, quiere decir que algo anda mal, ¿no? O las mediciones o la teoría. Entonces hay varias historias de esas en el libro, y a mí quizá la que más me sorprende, hay una en la que el planeta Urano recién descubierto se mueve raro, y entonces deducen dos matemáticos independientes, uno francés y otro británico, deducen a partir de cálculos que nunca se habían intentado dónde debería estar un nuevo planeta, si acaso un nuevo planeta fuera la causa de las desviaciones de Urano, y encuentran Neptuno. Es una historia muy conocida, yo la cuento ahí, me gusta mucho, pero quizá la que más me gusta es la que le sigue a eso, porque resulta que había otro planeta que también se movía raro, y ese era no el planeta que estaba más afuera, sino el planeta que estaba más adentro, que es Mercurio. Y claro, cuando se dieron cuenta de que Mercurio también se movía raro, lo más natural fue decir, pues va a ser que se debe a un planeta que no conocemos, quizá más cerca del Sol que Mercurio o algo así. Entonces, el mismo señor en Francia que había calculado
que había ayudado a descubrir el planeta Neptuno a partir de las anomalías de Urano, dice, pues, ya está, no, pan comido, va a ser lo mismo, ya nos funcionó una vez, vamos a intentar el mismo camino. Entonces se pone a hacer cálculos, ¿no? Entonces, claro, tiene que existir un planeta o algo, un planeta o varios planetas entre Mercurio y el Sol. Y durante muchos años, como había funcionado el método y como además el señor que lo decía era muy prestigioso porque había encontrado un nuevo planeta a partir de sus cálculos, pues digamos que todo el mundo vivió obnubilado con la idea de que tenía que existir ese planeta al que hasta nombre le pusieron. Le pusieron el planeta Vulcano, ¿no? Como está muy cerca del Sol y Mercurio, ¿no? Claro. Entonces pusieron Vulcano por el dios de las forjas y todas esas cosas, el inframundo, yo qué sé. Entonces le ponen nombre y durante décadas y décadas y décadas, como que hasta se ciega la comunidad científica porque están clavados en que tiene que existir Vulcano. Y creo que esa historia me gusta todavía más porque este es un caso en el que, o sea, en el primer caso resulta que tenían razón los que decían que había un nuevo planeta, sí lo había. Y en el segundo caso, no. Y yo siento que cuando salen más las cosas y lo ves a posteriori, ¿no? Ya lo ves históricamente, es cuando te das cuenta mejor de cómo opera el mecanismo autocorrector de la ciencia. O sea, la ciencia como comunidad puede, tolera la incertidumbre, tolera el error, el no saber muy bien si estás bien o mal, y con el tiempo las cosas se van condensando y se van aclarando y hay ciertas cosas que, digamos, de pronto ya las vemos con claridad y entonces podemos seguir avanzando. Entonces, creo que es el caso de anomalía que mejor ilustra ese poder de la ciencia, primero que la ciencia no es magia y por supuesto los científicos se equivocan. No son magos, no son genios iluminados por Dios. Operan como todos nosotros, claro. No pueden ver el futuro, etc. Y luego, como colectivamente esa misma institución llamada la ciencia encuentra la manera de enfocar y de corregir y de ver con más claridad. Entonces, la resolución del problema de Vulcano, pues vamos a dejar que la descubran los lectores en el libro. No, claro. A mí también me gusta la de Vulcano. Y digamos que ya en tu experiencia, más allá de lo histórico como científico, ¿qué tanto crees que la terquedad y la intuición son relevantes para hacer ciencia? Porque uno creería que son contrarios y tal vez no, como que este libro te deja esa sensación. Claro, y siempre nos pintan a los científicos como así, Sí, dechados de racionalidad, ¿no? El del señor Spock de sí. Star Trek, que es todo racionalidad, cero sentimientos, cero pasiones. Sí, que todo lo sabe así con unos todo lo sabe, sí. todo lo ve con certeza, ¿no? No se dejó obnubilar por mundanales sentimientos y cosas así. Y bueno, eso no es cierto. Mira de que los hay, ¿no? De que son así. Pero, pero no es cierto que los científicos sean gente anormal ni extraña que no tenga sentimientos y que no se deje arrastrar por sus pasiones y creencias, ¿no? A lo mejor tienen más, han ideado mejores mecanismos para tratar de soslayar la subjetividad, pero eso no quiere decir que la eliminen por completo, ni que sea bueno que la eliminen, porque en efecto en este libro creo que una cosa que se ve es que a veces un empecinado que se clava con su teoría y no sale de ahí, pues no llega a nada y se equivoca, y a veces al contrario, ¿no? A veces una vez lo puedes ver como terquedad y otras veces como persistencia. Entonces, claro. Es bueno, malo, no sé, lo que sí es humano. Te clavas con una idea bonita y a veces, ¿no? A lo mejor esa idea bonita te lleva a algo útil, a algo que posteriormente se reconoce como algo útil en la ciencia, y a veces no, a veces te lleva a simplemente ser el viejito terco que insiste y que ya nadie le hace caso. Pero que al final quizá llega algo, ¿no? Entonces sí, o sea, la terquedad en todo caso está ahí y va a existir porque es de seres humanos. ¿Cuál fue la otra? La terquedad intuición. Y la intuición. La intuición que es una cosa bien difícil de definir difícil. Y cuando las cosas son difíciles de definir, pues a los científicos nos molestan un poco porque dices, si no puedo definir, no sé de qué estoy hablando. Pero yo siento que por lo menos todos tenemos una idea intuitiva de qué es la intuición, ¿no? Claro, todos le hemos sentido, o sea, no sé. Sí, no, según yo, sí se siente como una especie de raciocinio inconsciente o subconsciente posiblemente. Claro.
Y yo creo que no es del todo descabellado pensar que pueda ser así. O sea, yo te puedo contar cosas que me han pasado a mí en las que me di cuenta que mi cerebro había hecho un trabajo sin que yo me lo propusiera y había encontrado, digamos, patrones, irregularidades en cosas, tonterías, como por ejemplo, yo cuando vivía en casa de mis papás, estaba haciendo mi tesis, ¿no? Y trabajaba mucho en un cuarto y por las ventanas se veían pasar siempre los aviones. Estaba en un lugar donde veías pasar los aviones ya cerca del aterrizaje. Entonces primero se oía el ruido y luego pasaba el avión, ¿no? Entonces yo estaba trabajando y oía el ruido, pasaba el avión, yo miraba el avión y decía, ah, mira, es un tal o es un cual, ¿no? Y un día me di cuenta que yo podía saber qué avión iba a pasar nada más oyendo el ruido. Ay, O qué sea, y maravilla. yo no hice el trabajo, o sea, yo no dije, oh, me estudiaré los Sí, sonidos, sí, sonido tal, la sonido tal y frecuencia. pasa un 747, ¿no? O lo que sea. No, nada más simplemente de repente me dije, ah, chihuahuas. O sea, mi cerebro ya integró la información. Yo creo Qué que maravilla. eso es una cosa que hacemos todos los seres humanos. El cerebro opera así. A veces hacemos cosas, aprendemos cosas conscientemente y otras veces subconscientemente nuestro cerebro está haciendo trabajo. Y yo a eso le llamaría posiblemente la intuición. Entonces Claro, ya no sería una cosa sobrenatural ni rara, no, sino es el trabajo del cerebro subconsciente. Entonces yo creo que esa sí es muy importante, que nos ayuda, no solo a los científicos, yo creo que a todos en la vida cotidiana claro. nos ha pasado que ciertas cosas que ya sabes, no porque las adivinas, sino porque en el fondo tu cerebro ha estado integrando información y Claro. sacando patrones, ¿no? Yo creo que si lo Y pensamos, conecta, ¿no? y Cosas conectas, que a lo exacto, mejor en ese momento no las piensas. exacto, y no tiene nada de mágico. Entonces, yo creo que sí es muy útil y que sí está ahí, sí es una cosa verdadera que sirve. Claro, también puede suceder que cuando, digo, es como igual, ¿no? Tú ves, nuestro cerebro es una máquina Sí, detectora de patrones, eso es lo que sabe hacer, eso es lo que la evolución la ha diseñado para hacer, ¿no? Detectar patrones, regularidades y poder predecir para mejor sobrevivir. Pero no es perfecta, ¿no? A veces creemos que vemos patrones y nos equivocamos. O sea, si tú ves la cara de Jesucristo en un pan tostado, bueno, pues no, eso es pareidolia, eso es, claro. o Sí, no, una mancha de humedad donde exacto, ves a con tu tu Dios crema haces. preferido, ¿no? O lo que sea, o figuras en las nubes, bueno, entonces sabemos que también esa Claro. máquina de encontrar patrones hierra. Entonces, por eso en la ciencia es muy importante que tengas la intuición, tengas la terquedad, tengas la imaginación, tengas todo eso, pero también tengas mecanismos para tratar de quitar los falsos positivos que te esté dando tu Tu cerebro cerebro. borracho de patrones, ¿no? Me gusta, cerebro borracho de patrones. Oye, O ¿en la ávido. actualidad hay alguna anomalía que estés siguiendo? Digamos que no haya entrado en el libro, pero que creas Uy, que es muy interesante. que si la hay. Que te guste a ti, que nos quieras compartir. Y fíjate que además me quedé con la duda de si no debía haber estado en el libro. Pero mira, hay tantas que no se podía. Pero hay una buenísima. Y más aún que no está nada resuelta. Resulta que sabemos que el universo se expande, bla, 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 hace casi 100 años que lo sabemos, hace casi 30 que sabemos que se expande cada vez más rápido. Bueno, total que lo que sí hemos logrado hacer es medir de distintas maneras la velocidad de expansión del universo y podemos saber la velocidad de expansión hoy por hoy con ciertos métodos y podemos deducir la velocidad de expansión en el pasado con otros. Total que hasta hace muy poco esos dos métodos tenían un rango de error tan grande que unos métodos daban un valor pero con mucho error y otros Oh, métodos daban otro valor pero con mucho error y se encimaban los errores y uno decía, es la sí, misma claro. medición del ritmo, de la velocidad del universo que se llama la constante de Hubble, la velocidad de expansión, es la misma constante de Hubble dentro del error. Resulta que conforme se han ido achicando las barras de error, entre otras cosas, con el telescopio James Webb, que empezó a tomar fotos hace 3 años casi exactamente, resulta que se han reducido las barras de error y los dos valores de la constante de Hubble obtenidos por métodos no se juntaron, siguen separados. Entonces, eso es una anomalía. Y le están Wow. llamando la tensión de Hubble y claramente, ahora sí, ya sin ninguna duda, nos dice, algo anda mal con nuestra teoría del origen y la expansión del universo y no sabemos qué.
En los últimos años logramos meter y cuadrar muchas anomalías, ¿no? Por ejemplo, cuando se vio que, bueno, no, esa no está resulta, que la expansión del universo antes de frenarse, en realidad se acelera. Bueno, resulta que pues se inventó una forma de llamarle a la gente que provoca eso, se le llama energía oscura. Nadie sabe qué es, pero sí lo podemos cuantificar y cuadran muy bien las cosas. Entonces es una incertidumbre ahí que no molestaba mucho. Pero con esto de la tensión de Hubble, que unos métodos dan una velocidad de expansión del universo y otros métodos dan otro, y ahora sí ya no cae dentro del error, dicen cosas distintas, ahí hay una tremenda anomalía y está peliaguda, está interesantísima, ¿no? Ay. Hubiera estado padre meterle en el libro porque si quieres mostrar cómo va la ciencia, cómo funciona la ciencia, nada como mostrar las cosas que no se han resuelto, ¿no? Vamos a tener que hacer una segunda parte, Sergio. Eso pensé, fíjate. Oye, cuéntanos, si alguien, por ejemplo, piensa que no le va a entender a la ciencia, ¿qué le dirías a esos lectores potenciales que como que dicen, ay, sí me interesa un poco, pero creo que no le voy a entender? Bueno, yo les diría que el trabajo de los divulgadores de la ciencia y las divulgadoras de la ciencia, desde luego, justamente es tomar la ciencia como se entiende, con todos los detalles técnicos y las matemáticas y las ecuaciones y todo lo que tú quieras, y convertirla en una narración en romance, digamos, o sea, en español, pues, ¿no? A mí me gusta decirlo así, Ay, me encanta. con ese término medio cursi, medio anticuado de Sí, romanzar una cosa, de pasarla al sí, español, claro. porque creo que suena bien, Claro, o sea, ¿no? La idea es que la traduces a un lenguaje poético, digamos, a un lenguaje que se puede entender. Entonces, ese es el trabajo y yo creo que sí se puede sin desvirtuar necesariamente la ciencia, porque a veces eso nos reclaman los investigadores que dicen, y ustedes lo hacen todo, lo rebajan de nivel y no sé qué. ajá, sí, No, claro. mi trabajo, y espero haberlo logrado en este libro, creo que sí, es justamente romanzar la ciencia, traducirla a un lenguaje poético en el que por medio de las experiencias cotidianas, no cotidianas, las experiencias que tenemos todos los seres humanos, puedo yo comunicarme con mis congéneres y mostrarles por lo menos parte de cómo funciona la ciencia. Entonces, la idea de este libro, y bueno, y todos los míos, pero este en particular es, si hice bien mi trabajo, te lo podrías llevar a la playa, Totalmente. ¿no? Me encanta esa última frase también, como muchas de las que se has dicho, porque creo que definitivamente algo anda mal. La ciencia y las ventajas de las anomalías de Sergio de Regules es un libro que se pueden llevar a la playa. Muchísimas gracias, Sergio, por conversar con nosotros. Y este libro lo encuentran en todas las librerías, así que Gracias, Rocío. Un placer. listos. Gracias.